Mi hermana falsificó mensajes para hacerme perder la custodia de mi hijo. No tengo otra forma de decirlo. No fue un malentendido. No fue un accidente. Fue algo deliberado, planeado, meticuloso. Y lo peor de todo es que yo confiaba en ella más que en nadie. Mateo es mi hijo de 5 años. Su papá, Daniel, y yo nos separamos hace casi 3 años. Al principio fue una separación cordial, o al menos eso parecía. Compartíamos la custodia, nos turnábamos semanas alternas, y aunque había discusiones, como en cualquier ruptura, nada que escalara a lo legal o violento, hasta que conoció a otra mujer, y todo cambió. Daniel empezó a buscar excusas para tener a Mateo más tiempo, que si yo lo malcriaba, que si no lo alimentaba bien, que si lo llevaba tarde al jardín, cosas pequeñas, pero que iba anotando en una especie de bitácora paranoica. Y justo cuando me estaba preparando para enfrentar una disputa legal, mi hermana mayor, Clara, me ofreció ayuda. Déjamelo a mí, me dijo una tarde. Tú no tienes cabeza para pensar en todo eso ahora. Yo me encargo. Clara siempre fue la responsable, la que organizaba todo, la que cuidó de mí cuando mamá se enfermó. Yo estaba agotada, mental y emocionalmente, y acepté. Le di acceso a mi correo, a mis archivos, incluso a mis redes sociales, para que pudiera recolectar mensajes, fotos, cualquier cosa que ayudara a probar que yo era una buena madre. No sé exactamente cuándo cambió todo, pero semanas después de haberle dado acceso a mis cosas, me llegó una notificación del juzgado. Daniel había solicitado la custodia completa, argumentando que yo tenía conductas inapropiadas, incluso negligencia emocional. Adjunto a su solicitud, había capturas de mensajes que supuestamente yo le había mandado a un amigo, hablando mal de Mateo, diciendo cosas como, ya no lo aguanto, ojalá se lo quede su padre, estoy harta de ser madre. Yo no había escrito nada de eso, ni siquiera tenía esa conversación registrada. Y lo más inquietante era que esos mensajes salían desde mi propia cuenta. Entré en pánico, revisé todo, intenté recuperar historiales, pero para entonces ya no tenía acceso completo. Clara había cambiado algunas contraseñas por seguridad. Cuando la confronté, me miró con una calma que me desarmó. Me dijo que estaba imaginando cosas, que que debe estar confundida, que seguro alguien más había hackeado mi cuenta, que no era el momento para buscar culpables. Pero había algo en su tono, algo en su mirada que no me cuadraba, y empecé a tirar del hilo. Le pedí ayuda a una amiga informática. Le entregué las copias de seguridad de mis mensajes, los metadatos, todo. Y lo que encontró fue devastador. Los mensajes habían sido editados y programados desde un dispositivo que coincidía con el de Clara. Aparentemente había usado una aplicación de modificación de chats para simular una conversación. El número del amigo ni siquiera existía. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Acusar a mi propia hermana en medio de una batalla legal por mi hijo, ¿con qué pruebas? Y si nadie me creía, ella era la tía perfecta, la que iba al colegio a buscar a Mateo cuando yo no podía, la que publicaba fotos con él diciendo lo mucho que lo amaba. Mientras tanto, Daniel aprovechaba la supuesta evidencia para pintarme como una madre inestable. El juez ordenó una evaluación psicológica, visitas supervisadas, y de un día para otro perdí a Mateo. Solo podía verlo 2 veces a la semana, 1 hora, en un centro familiar. No podía respirar. ¿Cómo se reconstruye algo así? ¿Cómo se lucha contra una mentira que parece tan real, que viene desde dentro de tu propia familia? Los días siguientes fueron un infierno. El silencio en la casa me pesaba en el pecho. Cada vez que veía uno de sus juguetes, su pijama doblada sobre la cama o su taza con dinosaurios en la cocina, se me cerraba la garganta. No podía dejar de imaginar cómo estaría él, si habría preguntado por mí, si se sentía abandonado.
Intentaba llamarlo, pero Daniel me bloqueó de todos lados. La única forma en que podía saber algo era a través de los informes que me mandaba mi abogado o algún mensaje escueto de la asistente social. Y siempre eran respuestas frías, mecánicas. Mateo se encuentra bien, Mateo está adaptándose, no se ha registrado ningún problema de salud. Pero yo sabía que él no estaba bien. Él era muy unido a mí, siempre lo fue y ahora lo tenían viviendo con un hombre que apenas se involucró en su crianza durante 5 años y con una familia que lo trataba como un trofeo ganado en juicio. Mientras tanto, la investigación seguía. Mi abogado me advirtió que demostrar la falsificación de los mensajes no era suficiente. Teníamos que probar la intención de Clara y el vínculo con Daniel, y eso era más difícil. A nivel legal, Clara no aparecía en ninguna parte del proceso. No había correos, no había transferencias, nada que demostrara una conspiración directa, solo sospechas y mi dolor. Entonces me acordé de algo. Un mes antes de que todo estallara, Clara y yo habíamos discutido. Una discusión aparentemente menor. Ella me reprochó que yo no la incluía en decisiones importantes sobre Mateo. Me dijo algo así como, si fuera mío mi hijo, estaría mejor cuidado. Yo no le di importancia entonces, pero ahora ese comentario me resonaba en la cabeza como una alarma. Decidí revisar viejas conversaciones con ella, todo lo que tenía en WhatsApp, en correos, en notas de voz, y encontré algo, una nota de voz olvidada, de casi 2 minutos, donde hablábamos del colegio de Mateo. Clara, sin saber que estaba siendo grabada, soltó una frase demoledora. Yo lo haría mejor que tú, pero tú no lo ves, ni siquiera te das cuenta de lo inestable que eres. Si Daniel fuera inteligente, ya te habría quitado la custodia. Ese audio fue el primer hilo real que pudimos usar. No era una confesión, pero mostraba su intención, su forma de pensar, y eso, en un tribunal familiar, podía hacer diferencia. Lo llevamos al juez. El abogado lo presentó como parte de un patrón de conducta. Argumentamos que la supuesta conversación falsa con el amigo tenía inconsistencias técnicas y además que Clara tenía acceso a mis dispositivos. Se solicitó una revisión forense del celular y del ordenador que ella usó mientras me ayudaba. Clara, por supuesto, se negó a colaborar. Dijo que se sentía perseguida injustamente, pero esa negativa jugó a nuestro favor. El juez ordenó una revisión parcial por peritos externos. No podíamos acceder a sus dispositivos, pero sí al mío, y los técnicos encontraron rastros de una app de modificación de mensajes que fue instalada y borrada desde una sesión que usó su dirección IP. Ella decía que nunca instaló nada, que debía ser un virus que quizás lo había hecho otra persona. Pero la imagen comenzaba a desmoronarse. La tía perfecta ahora era una figura gris, sospechosa. Aún no era suficiente para una acusación penal, pero sí para que el juez reconsiderara las medidas cautelares. Me devolvieron una visita adicional por semana, supervisada aún, pero ya no en un centro. Ahora podía ser en un parque o en un lugar público, con un mediador presente. Vi a Mateo por primera vez después de casi 2 meses, y fue duro. Él me miró con desconfianza. No corrió hacia mí como solía hacer. Me saludó con un «Hola, mamá» bajito y se quedó pegado al asistente, como si no supiera si podía confiar en mí. Me rompió por dentro. Yo sabía que él no entendía lo que estaba pasando, solo sabía que su mundo había cambiado y que de repente yo ya no estaba en él. Durante toda esa primera hora me limité a estar ahí, sin presionarlo, sin forzarlo, solo hablándole bajito, contándole cómo estaba la casa, sus juguetes, sus plantas. Y al final, cuando ya nos íbamos, se aferró a mi pierna y me susurró, ¿puedo volver contigo pronto? Tuve que contener las lágrimas para que no me quitaran ese momento. Solo le dije que sí, que pronto. Salí de ahí con una nueva fuerza. Ya no era solo por mí, era por él. Y si mi hermana pensaba que podía borrar nuestro vínculo con unos mensajes falsos, no me conocía lo suficiente.
Desde ese día, mi vida giró en torno a cada visita con Mateo y a la estrategia legal para recuperar la custodia. Lo veía 3 veces por semana, martes, jueves y domingos por la tarde. Aunque las visitas seguían siendo supervisadas, cada minuto con él valía más que cualquier otra cosa. Poco a poco, volvía a confiar en mí. Al principio, solo me tomaba la mano. Luego volvimos a jugar con sus dinosaurios de plástico que yo llevaba en una mochila y en la tercera semana ya no quería soltarse cuando tocaba despedirse. Pero por cada paso que daba con Mateo, parecía que Daniel y Clara se encargaban de ponerme 2 obstáculos más. Sí, Clara, porque aunque ella no estaba implicada legalmente en el proceso, empezó a aparecer en todas partes. La asistente social me mencionó casualmente que una familiar cercana de Daniel solía acompañarlo a las entrevistas con Mateo. Cuando pedí los registros de visitas, ahí estaba Clara. Ella decía que solo lo hacía para ayudar en la transición del menor, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Se estaba posicionando como figura estable, confiable, casi materna. Lo que más me dolió fue ver dibujos de Mateo donde aparecía una mujer con cabello largo, igual que el de Clara, junto a su papá, y él al medio. Yo no estaba. Cuando le pregunté, me dijo que esa tía Clara sí lo dejaba jugar más rato en el parque, y otra vez sentí que me temblaba el mundo bajo los pies. Mi abogado me dijo que lo importante era no caer en provocaciones, que si demostraba rabia, inestabilidad o desesperación, todo podía volverse en mi contra. Así que me tragué la rabia una y otra vez. Sonreí mientras por dentro gritaba. Y en medio de todo eso, un correo cambió todo. Era de un ex empleado del bufete donde trabajaba Clara. Anónimo, solo decía: no sé por qué lo hizo, pero Clara usó mi equipo para editar un archivo hace meses. Yo pensé que era algo personal, pero luego reconocí parte del texto en los documentos del juicio. Sé que no tengo pruebas, pero algo no cuadra. Háganlo revisar. Le reenvié el mensaje a mi abogado y esta vez logramos solicitar una auditoría externa de los archivos originales presentados por Daniel. La defensa intentó impedirlo, alegando derecho a la privacidad, pero el juez, gracias a Dios, aceptó revisar bajo supervisión oficial. Y ahí estaba, uno de los documentos adjuntados por Daniel, un supuesto PDF con capturas de mis chats, tenía metadatos de creación que coincidían con el software que usaba la empresa de Clara. Lo más interesante, el autor del archivo estaba registrado como Clara Toteme Torres, no una prueba definitiva, pero ya no era una sospecha. Ese fue el primer golpe real. En la siguiente audiencia, la jueza no pudo ignorarlo. Se suspendió la custodia temporal de Daniel y se ordenó una evaluación psicológica de ambos padres. Mateo fue llevado a un entorno neutral por una semana, con una familia de acogida que trabajaba con el juzgado mientras se hacían las evaluaciones. Esa semana fue la más larga de mi vida. Lloré todas las noches. Dormía con la camiseta de Mateo abrazada, repasando cada error que había cometido. Dudas, culpas, impotencia, todo me devoraba desde dentro, pero también sabía que esta era mi oportunidad de mostrar quién era yo de verdad. En las sesiones con la psicóloga designada, hablé con el corazón. No intenté parecer perfecta, admití mis fallos, mi ansiedad, mis momentos de desesperación, pero también hablé del amor, de lo que significaba para mí ser madre. Mostré dibujos de Mateo, fotos, su voz grabada pidiéndome que le contara cuentos de dinosaurios. La psicóloga me escuchó sin juicio, solo con preguntas profundas, y yo respondí sin máscaras. Una semana después recibí el informe. La recomendación era clara. La custodia debía ser devuelta a la madre. La jueza leyó el documento en voz alta y no pude contener las lágrimas. Daniel se quedó en silencio. No miró a nadie. Clara no estaba en la sala. Me devolvieron a Mateo.
Volvió a casa ese mismo día, con su mochilita al hombro y su dinosaurio azul abrazado al pecho. Cuando cruzó la puerta, lo único que dijo fue, ¿me haces chocolate caliente? Y entonces lloré, pero por primera vez de alivio. Pensé que todo había terminado, pero no. 2 semanas después, recibí una citación. Clara me estaba demandando por difamación. ¿Continué? Cuando leí la citación, se me cayó el alma al suelo. Clara me estaba demandando por difamación, acoso emocional y daños a su reputación profesional. Era absurdo. Era como si me acusaran de incendiar una casa que ella misma había quemado. Mi abogado se lo tomó con calma, pero con firmeza. Esto no es un ataque legal, es un ataque emocional, me dijo. Quiere devolverte el golpe, quiere castigarte por haberle quitado el control. Yo solo podía pensar en Mateo. Otra vez un proceso, otra vez exponerme públicamente, otra vez abrir heridas que apenas comenzaban a sanar. La demanda era descaradamente manipuladora. Clara se pintaba como una víctima inocente que solo había intentado ayudarme en un momento de crisis, pero que yo había tergiversado sus acciones y la había expuesto ante sus empleadores, amigos y familia. Alegaba que la investigación judicial había dañado su carrera y que varias empresas se habían alejado de su firma por rumores que yo supuestamente esparcí. Todo eso sin mencionar que los rumores eran verdad y que la firma de abogados donde trabajaba había abierto una investigación interna. Mi abogado presentó una contrademanda por manipulación de pruebas, y esta vez fuimos más allá. Solicitamos que se la investigara penalmente por falsificación y obstrucción de la justicia. Clara ya no era solo un dolor familiar, se había convertido en una amenaza jurídica y yo estaba cansada de tenerle miedo. La jueza permitió que ambos casos se unificaran en un solo proceso. Clara estaba obligada a presentar pruebas claras de que su reputación se había dañado injustamente por mi culpa, pero eso abrió otra puerta. Si lo hacía, también tendría que explicar su participación en el caso de custodia, y ahí fue donde se empezó a resquebrajar su versión. Lo primero que la delató fue su correo institucional. Durante la auditoría de su firma, encontraron que había enviado archivos con capturas manipuladas desde su computadora de trabajo, Nesukuntein, usando su cuenta laboral. Archivos que coincidían con los presentados por Daniel en el juicio de custodia. La empresa no tuvo más remedio que desvincularla. Lo segundo fue una testigo inesperada, su ex asistente legal. Una joven de unos 25 años, nerviosa, que al principio no quería hablar, pero cuando supo que podía testificar bajo anonimato parcial, se animó. Contó que Clara le pidió ayuda para preparar un documento simulado con conversaciones falsas, alegando que era parte de un caso ficticio que usaba para entrenamiento jurídico. Esa fue la grieta definitiva. El juez ordenó una revisión completa de las comunicaciones electrónicas entre Clara y Daniel durante los últimos 6 meses, y aunque al principio ambos negaron cualquier vínculo fuera del asunto familiar, lo que se encontró fue demoledor. Correos cifrados, mensajes ocultos en plataformas poco comunes, conversaciones donde planificaban exactamente cómo manipular la narrativa legal. Daniel le prometía que, si lo ayudaba a conseguir la custodia total, él la contrataría como asesora jurídica para una empresa que estaba armando con sus socios. Clara hablaba de crear una imagen emocionalmente inestable de mi parte. Incluso en uno de los mensajes escribió: "A veces me da pena con ella, pero tú y yo sabemos que Mateo estará mejor lejos de esa mujer rota". Lloré al leer eso, no por lo que decía de mí, sino por lo fríamente calculado que era todo. Yo no era una madre con errores. Para ellos era un obstáculo, una pieza que necesitaban quitar del medio. Con ese nuevo paquete de pruebas, mi abogado fue directo. Pedimos que se cerrara la demanda por difamación y que Clara fuera imputada por falsificación de evidencia en un proceso judicial. La jueza lo aceptó.
Cuando se dictó la resolución, Clara se derrumbó. Por primera vez en mucho tiempo dejó de hablar con esa voz firme y segura. Se quebró, lloró, gritó que solo quería lo mejor para Mateo, que yo era inestable, que tenía miedo de que repitiera los errores de nuestra madre. Y ahí entendí algo que no había querido ver. Clara no me odiaba, me despreciaba. Desde antes, desde siempre, había crecido creyendo que yo era débil, emocional, caótica, y quizás por eso se sintió con derecho a decidir por mí, a tomar mi lugar, a corregir mi fracaso como madre, aunque fuera con mentiras. Fue un odio envuelto en justificaciones nobles. Aún así, no podía perdonarla, ni por lo que hizo, ni por lo que provocó. Pero el proceso terminó. El juez ordenó una restricción de contacto de 5 años entre Clara y Mateo. Yo recuperé la custodia total, con la opción de permitir visitas de Daniel, solo si así lo decidía Mateo. Y decidí no perseguir penalmente a Clara más allá de lo que la ley ya había hecho. No por ella, por mí, porque ya no quería cargar más con su sombra. Mateo y yo volvimos a la rutina poco a poco. Él aún tiene pesadillas. A veces me pregunta si lo voy a dejar. Le digo que nunca, que siempre estaré ahí. Y él me cree, ya no solo con palabras, con sus abrazos, con sus dibujos, con su risa. Hoy estamos reconstruyendo nuestra vida. Y aunque a veces me pregunto cómo alguien que decía amarnos pudo hacer tanto daño, me repito que el amor verdadero no necesita controlarlo todo, solo necesita estar. Las semanas siguientes fueron como despertar de un sueño que había durado años. No fue exactamente felicidad lo que sentí, fue silencio, silencio real. Después de tanto caos, de tantos documentos, audiencias, lágrimas escondidas, abogados y traiciones, solo el silencio era capaz de curar. Mateo dormía más tranquilo, su ansiedad, que al principio se mostraba con pesadillas o pequeños temblores al hablar, comenzó a disiparse. Volvió a pedirme que le leyera cuentos antes de dormir. Volvimos a nuestras caminatas por el parque. Volvió a aferrarse a mi mano como antes. Y yo volví a respirar. A veces, cuando lo veía dormido, me asaltaban pensamientos oscuros. No podía evitarlo. Me preguntaba, ¿y si Clara lo hubiera logrado? ¿Y si no hubiéramos descubierto las pruebas? ¿Dónde estaría yo ahora? ¿Y él? Esos pensamientos no eran racionales, pero sí necesarios para recordarme todo lo que estaba en juego, y también para recordarme quién era Clara. No hablé con ella después del juicio, no le respondí sus mensajes ni sus correos. Me escribió 3 veces. La primera, para justificarse. Decía que solo quería proteger a Mateo, que todo se salió de control. La segunda, más agresiva, me acusaba de haberla arruinado, de haberla entregado a los lobos. La tercera fue un silencio disfrazado de disculpa. No sé en qué momento me convertí en esto. Espero que algún día puedas perdonarme. Nunca le contesté, porque no era mi tarea sanar su culpa. Me concentré en Mateo, en nuestro pequeño hogar, en volver a trabajar a medio tiempo, en preparar su cumpleaños número 6. Invitamos a 3 amiguitos del jardín y decoramos todo con dinosaurios y globos verdes. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a llenarse de risas. Pero claro, las secuelas no desaparecen así como así. Mateo comenzó terapia infantil. No le hablé de todo lo que ocurrió, por supuesto, pero él sabía, en su forma de niño, que algo malo había pasado, que hubo una etapa en la que mamá lloraba mucho, que de pronto vivía con papá, que tía Clara estaba en todas partes y luego en ninguna. La psicóloga nos ayudó mucho. Me explicó que, aunque los niños se adaptan rápido, también guardan memorias que pueden reaparecer años después. Me recomendó estar siempre abiertas a hablar, a responder con paciencia, sin negar lo ocurrido, a no convertir a Clara en una sombra que se oculta, sino en una figura que simplemente ya no forma parte de nuestra historia activa. Y eso intenté. Nunca hablé mal de ella frente a él. Cuando preguntó por qué ya no la veía,
Le dije la verdad en su idioma. A veces las personas hacen cosas que lastiman sin querer, y cuando eso pasa, hay que alejarnos para sanar. Él asintió, me abrazó y no volvió a preguntar. Pero lo que sí volvió fue Daniel. Un domingo cualquiera, mientras Mateo jugaba en el parque, lo vi acercarse desde el otro lado. Estaba más delgado, el rostro tenso, los ojos cargados de algo que no supe si era culpa o soberbia. Me saludó con un gesto, se acercó sin que yo lo invitara. ¿Puedo hablar contigo un momento? Lo miré, dudé, pero asentí. Nos alejamos un poco, no mucho, sin salir del alcance de la vista de Mateo. Daniel respiró hondo antes de hablar. Solo quería decirte que me equivoqué. En todo, no respondí. No supe poner límites con Clara. Me dejé llevar, pensé que ella sabía lo que hacía, que era lo mejor para Mateo, pero vi lo que le provocamos, y no me voy a perdonar eso nunca. Seguía sin decir nada, no por orgullo, sino porque había aprendido que a veces el silencio es más elocuente que cualquier frase. No voy a pedirte que confíes en mí, solo quería que lo supieras. No quiero pelear más, no voy a pedir la custodia otra vez. Si algún día Mateo quiere pasar tiempo conmigo, estaré disponible. Pero si no, lo entenderé. Me quedé mirándolo. Y aunque todo en mí quería odiarlo, algo en su mirada me decía que hablaba en serio, que por primera vez no venía a ganar nada, solo a rendirse, o tal vez a rendir cuentas. Le agradecí, solo eso. No le ofrecí más, no le prometí nada. Cuando se fue, Mateo se acercó corriendo con un palito en la mano. Me lo entregó como si fuera un trofeo. Mira, mami, ¿es una espada mágica para que te proteja? Me arrodillé frente a él, lo abracé con fuerza y le prometí que esa espada la llevaría siempre conmigo, no en la mano, sino en el alma. Porque ahora sabía que por él yo era capaz de pelear hasta con quien me dio la vida. Los meses siguientes se deslizaron con una calma que ya había olvidado cómo se sentía. Era como si después de años caminando entre escombros, de pronto pisara tierra firme. Mateo se adaptaba cada vez mejor a la escuela, tenía amigos, volvía a reír con el cuerpo entero, ya no se despertaba llorando, ya no preguntaba por qué lo habían separado de mí. Y yo poco a poco aprendí a no vivir con el miedo de que alguien pudiera volver a quitármelo. Pero esa calma venía con su propia carga emocional. No dejaba de pensar en lo que significaba haber llegado hasta aquí, el precio que pagué, la familia que perdí, porque sí, aunque a veces me repita que Clara no era familia de verdad, lo cierto es que lo fue durante años, fue mi hermana mayor, mi modelo a seguir, la persona a la que llamé llorando cuando me enteré de que estaba embarazada, la que estuvo a mi lado cuando Daniel me dejó sola en la sala de partos, la que preparó la habitación de Mateo conmigo y le regaló su primer pijama de ositos. Y sin embargo, también fue la que planeó, paso a paso, cómo arrebatarme a mi hijo. Esa dualidad me persiguió durante semanas. Me preguntaba si todo había sido una mentira, si en el fondo siempre me despreció, si su ayuda fue solo una forma de posicionarse como la mejor madre posible, incluso sin haber tenido hijos. ¿O de verdad creyó que estaba haciendo lo correcto? ¿Fue un acto de maldad? ¿O de soberbia ciega? Pero no importaba cuántas veces le diera vueltas. Las heridas no sanan con teorías, sanan con distancia, con límites, con decisiones firmes. Y esa fue la decisión que tomé. No más Clara, no más excusas, no más justificar lo que no se puede justificar. La justicia no le impuso cárcel, tampoco una multa, pero sí la marcó. Su reputación quedó manchada, su carrera se detuvo, sus vínculos sociales se fragmentaron, no por venganza, por consecuencia. Y aunque muchos me dijeron que yo debería sentirme triunfadora, la verdad es que lo único que sentía era una profunda tristeza por todo lo que tuvimos que perder para salvar lo que importaba.
Un día, mientras limpiaba el armario, encontré una caja de recuerdos. La había guardado durante la tormenta por miedo a enfrentarla. Dentro había cartas antiguas, fotos de Mateo con Clara, un dibujo que él había hecho cuando tenía 3 años, donde aparecíamos los tres abrazados. Lo miré durante minutos, dudé, y luego, sin dramatismos, lo guardé de nuevo y sellé la caja. No lo tiré, pero tampoco la dejé al alcance. Hay cosas que necesitan ser archivadas, no revividas. Daniel, por su parte, mantuvo su palabra. No pidió nada, no presionó. Aparecía a veces con un regalo pequeño o una tarjeta de cumpleaños. Le escribía a Mateo una vez por mes. Al principio yo filtraba los mensajes, pero después, al ver que no había doble intención, comencé a permitir que Mateo los leyera solo. Era su decisión si respondía o no. Un día me preguntó, ¿papá va a venir a mi acto del jardín? Solo si tú quieres invitarlo, le dije. Él pensó unos segundos, se encogió de hombros y dijo, tal vez el próximo año. Y entendí que los niños también saben poner límites cuando los dejamos sentir sin presión. Yo, por mi parte, comencé a escribir, no como terapia, sino como registro. Me sentaba cada noche y escribía lo que sentía, lo que viví, lo que aprendí. A veces eran párrafos de furia, otras solo una línea que decía, hoy respiré sin miedo. Un día mi terapeuta me sugirió publicar algunos fragmentos en un blog anónimo. Lo hice, y para mi sorpresa comenzaron a llegar comentarios de otras madres, de mujeres que habían pasado por batallas legales, por traiciones familiares, por separaciones injustas. Una de ellas me escribió, gracias por poner en palabras algo que yo nunca pude explicar, me hiciste sentir menos sola. Esa frase me atravesó, porque por mucho tiempo yo sí me sentí sola, perdida, aislada entre abogados, informes psicológicos y familiares rotos, y ahora, de algún modo, estaba ayudando a otras a no caer en ese mismo pozo. Decidí continuar. No era activismo, ni venganza, era memoria, testimonio, un recordatorio de que incluso en medio del daño más íntimo, el que viene de quien más amabas, todavía es posible reconstruirse. Un domingo por la tarde, Mateo me pidió algo inesperado. Mamá, ¿puedo invitar a mi primo Julián a jugar? Julián era el hijo de nuestra otra hermana, Lucía. Hacía tiempo que no sabíamos nada de ella. Desde que todo explotó con Clara, muchos familiares se dividieron. Algunos se pusieron del lado de ella, otros simplemente desaparecieron. Claro, si él quiere venir, le respondí. Y lo hizo. Lucía lo trajo en persona. Nos miramos con cautela al principio, pero después de unos minutos viendo a los niños jugar juntos en el jardín, algo se suavizó. Lamento no haberte escrito, me dijo ella, bajito. No supe qué hacer. Lo que Clara hizo nos dejó en shock a todos, pero yo sí te creo. Siempre lo hice. No lloré, pero estuve cerca. Le ofrecí un café, hablamos, no como hermanas que todo lo comparten, sino como mujeres que sobrevivieron al mismo incendio, aunque desde habitaciones distintas. Y tal vez, pensé esa noche, algunas relaciones no vuelven a ser lo que eran, pero eso no significa que no puedan volver a empezar. Con el paso del tiempo, el dolor dejó de ser una constante para volverse una sombra lejana. Ya no era esa presencia que me apretaba el pecho cada mañana al despertar, sino algo que aparecía de vez en cuando, como una ráfaga fría que entra por una ventana mal cerrada. Aprendí a vivir con eso, no a ignorarlo ni a esconderlo, sino a reconocerlo sin dejar que me domine. Mateo, por su parte, florecía. Casi todos los días traía algo nuevo del jardín, una historia, un dibujo, una nueva palabra que había aprendido. Se volvió más curioso, más seguro y, sobre todo, más libre. Comenzó a hacer preguntas más profundas. Un día, mientras caminábamos de regreso del parque, me soltó así, sin anestesia. ¿Tú crees que tía Clara me quería de verdad? Me detuve. La pregunta me golpeó, no por inesperada, sino por su precisión. Él no preguntó si Clara era mala o si se portó mal, sino si lo quería.
Me agaché para mirarlo a los ojos. Sí, sí, hijo. Yo creo que te quería, a su manera. Pero a veces las personas hacen cosas malas incluso cuando sienten cariño, porque confunden lo que quieren con lo que creen que es lo mejor. ¿Sabes qué es lo importante? ¿Qué? Que tú ya no estás en medio de eso, que estás a salvo, que tú sí sabes amar mejor que muchos adultos. Me abrazó sin decir nada más. A veces los niños entienden mucho más de lo que creemos. Ese mismo mes recibí una invitación a participar en una charla virtual sobre derechos de custodia y violencia psicológica intrafamiliar. Mi blog había comenzado a circular más de lo que yo imaginaba. Lo que empezó como catarsis se había vuelto un punto de encuentro para decenas, luego cientos, de madres que compartían sus propias batallas. Me invitaban no como experta, sino como testimonio. Al principio dudé, exponerme otra vez, mostrar mi historia a extraños, reabrir heridas, pero luego pensé en todo lo que me habría ayudado a mí oír una historia así cuando sentía que el mundo se me derrumbaba. Acepté y fue una de las experiencias más poderosas de mi vida. No porque me aplaudieran, sino porque cuando terminé de hablar hubo silencio y luego una mujer levantó la mano en cámara y dijo con voz temblorosa: «Gracias por decir lo que yo nunca pude poner en palabras». Después de esa charla, vinieron más. Comencé a colaborar con una fundación que ofrecía orientación legal gratuita para mujeres en procesos de custodia complejos. Aportaba desde mi experiencia. A veces acompañaba emocionalmente a madres en juicios difíciles. Otras simplemente escuchaba. No me convertí en activista profesional, seguí trabajando en lo mío, criando a Mateo, manteniendo nuestra vida lo más estable posible. Pero esa nueva parte de mí, la que hablaba, escribía, orientaba, se volvió también una forma de sanar. Porque sí, sanar no es volver a ser quien fuiste antes, es aprender a vivir bien siendo quien eres ahora. ¡Tam! Clara desapareció del mapa. Me enteré por Lucía que se mudó de ciudad, que intentó rehacer su carrera en otro bufete, pero que su nombre ya no era bien recibido. Nadie volvió a hablar de ella en las reuniones familiares, salvo como un tema incómodo que se esquiva. Yo no pedí que la eliminaran de sus vidas, solo pedí que respetaran mis límites y los de Mateo. Daniel mantuvo su palabra. Nunca volvió a reclamar nada. De vez en cuando llama para saludar a Mateo, le manda libros o cartas. Algunas veces Mateo responde, otras no. Yo no intervengo, solo le recuerdo que él puede elegir, que no debe sentir culpa, que nadie, ni siquiera yo, tiene derecho a forzarlo a querer a alguien. Una tarde, después de abrir una carta de su padre donde le contaba que estaba aprendiendo a cocinar y quería hacerle una pizza cuando él quisiera, Mateo me preguntó, ¿tú crees que papá cambió? Lo miré, no sabía qué responder. Tal vez, le dije. Algunas personas cambian, otras solo dicen que lo hacen. Lo importante es que tú aprendas a escuchar tu corazón. ¿Tú qué sientes? Pensó unos segundos y respondió, siento que aún no es tiempo, pero tal vez sí algún día. Y le creí. El primer día que Mateo me llamó mi mamá valiente, fue cuando le mostré una foto nuestra, abrazados, en el marco de una publicación donde anunciaban una nueva campaña de la fundación. En la imagen salíamos sonriendo. La publicaron con su consentimiento, usando su primer nombre sin apellidos y con mi historia resumida de forma respetuosa. Él la vio y me dijo eso, con una seriedad que me quebró. Eres mi mamá valiente. Y entonces entendí que todo lo que había soportado, todo lo que perdí, todo lo que me dolió, valió la pena por ese momento exacto, por ese niño de ojos grandes que me abrazaba con fuerza y sabía que, aunque el mundo se hubiera derrumbado, su mamá había luchado por él sin rendirse.
Un año después del juicio, en una tarde de domingo cualquiera, Mateo me pidió que le leyera uno de los cuentos que habíamos creado juntos. Era uno de sus favoritos, el del dragón que vivía solo en una cueva porque tenía miedo de lastimar a los demás con su fuego, hasta que un niño lo enseñaba a controlar su llama y salir al mundo sin quemar a nadie. Mientras le leía, me detuve en una frase que nunca me había hecho tanto sentido como en ese momento. A veces lo que da miedo no es el fuego, sino no saber si podemos confiar en nosotros mismos. Y pensé, eso también fue mi historia. No fue solo miedo a perder a Mateo, fue miedo a no ser suficiente, a que todo lo que decían de mí fuera cierto, a que yo fuera inestable, como decían Clara y Daniel, a que tal vez sin darme cuenta yo misma no supiera proteger a mi hijo del dolor. Pero no era verdad. Lo que hice fue sobrevivir, luchar, caer y levantarme. Con miedo, sí, pero con decisión. Y ahora lo tenía a él, acurrucado en mis brazos, escuchando mi voz con la misma confianza con la que uno se duerme en casa. Ese verano, Mateo comenzó natación. Yo estaba aterrada al principio, no porque no confiara en su capacidad, sino porque me costaba verlo sumergirse y no tener control. Pero él estaba feliz, le encantaba el agua, aprendía rápido y en menos de 2 meses ya se tiraba desde el borde sin pensarlo 2 veces. Una tarde, al salir del agua, corrió hacia mí con una toalla envuelta en los hombros y me dijo, ¿sabes qué pensé? Mientras estaba bajo el agua. ¿Qué? Que ya no me da miedo no ver nada por unos segundos, porque sé que tú estás esperándome afuera. Y en ese momento entendí que él también había estado bajo su propia agua oscura, su propio silencio, su propia confusión, y que poco a poco también estaba saliendo de ahí, confiando, respirando, sabiendo que había alguien firme esperándolo siempre del otro lado. ¡Oh! Recuerdo que durante los días más duros, cuando aún no sabía si volvería a abrazar a mi hijo sin supervisión, solía mirar el techo y repetirme en silencio, no sé si voy a aguantar esto. Ahora, cada vez que me levanto por la mañana y veo la cama de Mateo desordenada, sus zapatillas tiradas junto a la puerta o su mochila a medio cerrar, solo puedo pensar, lo lograste, aguantaste. La vida siguió. Ya no escribo tanto en el blog, pero sigo recibiendo mensajes de mujeres que me dicen que mi historia las empujó a actuar, a hablar, a defenderse. Algunas han ganado custodia, otras no. Pero todas, sin excepción, han dejado de callarse. Y eso, para mí, ya es una pequeña victoria colectiva. ¡Oh! Nunca volví a ver a Clara. Supe que intentó comenzar de nuevo en otra ciudad, en una oficina jurídica pequeña. Me llegaron rumores de que había cambiado, de que estaba yendo a terapia, de que evitaba hablar de lo que pasó. No sé si es cierto, no me interesa. No la odio, no podría, pero tampoco la extraño, tampoco quiero saber más. Hay traiciones que no necesitan venganza, solo necesitan distancia. Porque el perdón no siempre viene con reconciliación. A veces, el verdadero perdón es aceptar que no vamos a volver a ser parte de la vida del otro y estar en paz con eso. Hoy cuando me preguntan si soy feliz, no respondo con frases grandes. No digo que mi vida es perfecta ni que lo he superado todo. Solo digo, Mateo está bien, yo también, y eso es más que suficiente. Y lo es. Porque después de haber estado al borde de perderlo todo, la felicidad ya no se mide en logros, sino en pequeños momentos. En una risa a media tarde, en una taza de leche caliente, en un dibujo torcido que dice mamá, en una promesa que nos hicimos sin palabras, nunca más vamos a separarnos. Y en saber profundamente que nadie jamás podrá arrebatarnos eso otra vez.